el pacto anterior o significará que el pacto, lo que hemos estudiado anteriormente, no era tan bueno. ¿Cómo podemos analizar este título, ¿no? Hemos estudiado anteriormente, gracias a nuestro hermano Jaime, a nuestro hermano Felipe y a nuestro pastor, cómo han ido evolucionando el pacto desde el principio hasta este momento de la historia. Pero cuando el título dice un mejor pacto, vuelvo a repetir, ¿creen ustedes que significa que este pacto es mejor que los anteriores o que piensan que los anteriores no eran tan buenos? ¿Qué piensa usted, Maite Ivonne? No creo que no era tan bueno. Pienso que el pacto solo Lo voy a subir el volumen porque escucho bajito, no, casi no escucho. Bueno, en la lección nos dice, bueno, el objetivo de la lección dice cómo ver cómo Jesús cumplió la ley ceremonial como sumo sacerdote, hablando más o menos de los pactos de lo que hemos estudiado anteriormente, de un tabernáculo mayor y con un mejor sacrificio. Según lo que yo estudié en la lección, no significa que los pactos anteriores hayan sido malos o hayan sido deficientes. La diferencia es que este pacto del que estamos hablando ahora se ve reflejado como en la meta final, digamos. Todo anteriormente el tabernáculo y todo lo que tenía en relación al sacerdocio era representado, ¿cierto? Era representado en un sacrificio con un cordero. El sacerdote también dice la lección que era una persona que era elegida, pero cuando ese sacerdote fallecía, había que nombrar otro sacerdote para que continuara la labor, ¿no es verdad? Más o menos ese era un pacto anterior, pero acá no, pues acá Cristo representa todo, representa tanto el animal que era sacrificado para el perdón de los pecados, es Jesús. El mismo sacerdote que, digamos, llevaba adelante toda esta ceremonia, ahora ya ese sacerdote dice en la lección que ya no es necesario volver a reelegir otro sacerdote, porque es Cristo mismo. Y Cristo mismo murió una vez y para siempre. O sea, ya no va a ser como los pactos anteriores. O sea, en ese sentido se dice que el pacto, el nuevo pacto, digamos, es un mejor pacto. Porque ahora pasamos, por decirlo así, pasamos de lo que es lo terrenal a lo espiritual. Antes se elegía un sacerdote, ¿cierto? Se elegía un sacerdote, llevaba toda la ceremonia, pero cuando ese sacerdote llegaba a una cierta edad o cometía un error, todos saben cuando que el sacerdote iba amarrado con un cordelito, ¿no? Cuando ese sacerdote no estaba en condiciones de llevar la ceremonia adelante, ¿qué pasaba con el sacerdote? Se moría, ¿no es cierto? Y lo tiraban con el cordelito para afuera y tenía que ser elegido otro sacerdote que estuviera en las condiciones para poder llevar la ceremonia. Bueno, todo eso ya, como ahora es Cristo, el sumo sacerdote, entonces ya no es necesario. Ahora ya no vamos a tener más sacerdotes que puedan llevar la ceremonia, porque ahora Cristo mismo es el sumo sacerdote. Mire, voy a leer, ¿tienen ustedes la lección ahí, no es cierto? ¿La tienen a mano? Voy a leer a donde dice, mediten esto. Dice, en la lección pasada demostramos cómo Jesús cumplió la ley moral como un ingrediente esencial para la construcción de un nuevo, de un nuevo pacto en su sangre, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahora, cómo era antes el pacto. Pero, ¿qué hay acerca de las leyes judiciales y ceremoniales? ¿De qué manera Jesús cumplió estas leyes? Es importante resaltar eso, hermano. Dice, un poquito más abajo, dice, conoceremos cómo la ley ceremonial sale en 1 Pedro 1:9, es un excelente ejemplo de cómo las categorías, las categorías moral y ceremonial de la ley
se relaciona y se mezclan en el Nuevo Testamento, hablando de una nueva redención. Pedro escribe, la sangre preciosa de Cristo es como un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Cierto? Claro, todo lo reflejamos en un cordero, pero literalmente el cordero, dice la lección más adelante, que el cordero no es el que salva o el que limpia pecados. El cordero era un corderito que representaba o que reflejaba a Jesús. Y Jesús sí, en la esencia misma del perdón y de la reintegración del ser humano en una, digamos, comunicación directa con nuestro Dios. Porque al final el pacto, ¿cuál es la meta del pacto? Es que como el hombre se separó, al pecar, se separó de Dios, ahora podamos restablecer nuevamente esa alianza, ese contacto directo con nuestro Creador. Eh, Hebreos 7:20, hermanita Ivonne, que la veo que Hebreos 7:20, y me gustaría que el pastor nos leyera Hebreos 8:6, que también salen como textos clave. Este es juramento. Hebreos 7:20. Hebreos 7:20 leyó usted, ¿no, hermana? Ajá. Y eso Hebreos no 7:20. es un Porque la juramento. sangre... No, perdón, 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 perdón. Perdón. Porque nosotros, Hermanita, ¿me lo podría volver a leer que no lo escuché bien? Está bien, sí. No Hebreos sé. 7:20, y eso no fue hecho sin juramento. Ya. Amén, hermana. Y el pastor que nos lea Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Entonces acá tenemos como una pequeña relación, digamos, de lo que era el pacto anterior. Los sacerdotes anteriores hacían un juramento para ejercer su labor, ¿no es cierto? Su labor ante el pueblo. Pero acá, como dice, como le acaba de leer nuestro pastor, Jesús es una función que él cumple porque él no le juró a un pueblo, ¿cierto? Jesús es la esencia misma. No sé si me explico bien, pero así yo veo la gran diferencia en lo que yo entendí de la lección. La diferencia entre el pacto anterior y el pacto nuevo. El pacto anterior es como que estaba muy fijado en lo que era la ley, ¿cierto? Apoyarnos en la ley. Y el pacto nuevo nos fija más en lo que es el poder del Señor, el poder de Jesús, haciendo una pequeña diferencia entre uno y otro. Dice acá, el Cordero Inmaculado habla de la naturaleza impecable de Jesús. Él cumplió en forma literal la visión moral de la ley en amor. ¿Cierto? Jesús cumplió lo que era el pacto conforme a la ley en amor, dice. De hecho, su amor quedó perpetuamente expresado en la cruz. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie puede expresar el amor de tal manera que morir, ¿cierto? Por otra persona, por un familiar, por un amigo, más aún Jesús que murió, pero por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo se reflejó ahí la esencia del pacto, ¿cierto? Que él dio su vida por nosotros. Dice, al mismo tiempo Jesús no es un cordero literal, porque antiguamente el pacto era que había que sacrificar un cordero. Jesús no es un cordero literal, literal, dice. Este es un lenguaje figurativo, pero que mejor forma de ilustrar un sacrificio vivificador de Jesús, su sangre redentora, perdonadora y expiatoria por la vida que a través
del sistema del antiguo pacto que se introdujo este lenguaje a nosotros. Bueno, ahí está hablando de Jesús en formato de algo como Jesús es esencia y en él se cumplió lo que reflejaba el corderito, como decíamos anteriormente. La sangre del cordero reflejaba a Cristo, pero la sangre del cordero no salva, no perdona. Ahora Cristo es Él, su propia sangre, la que salva y la que perdona. Entonces, en este nuevo pacto ya no se ve un cordero, un animalito. Ahora es Jesús personalmente el que dio su vida por nosotros. La muerte de Jesús no fue un acto ceremonial, ¿ah? No fue algo, una ceremonia como una ceremonia de la que se vive cualquier día y en cualquier momento. Está Esta no sucedió en un templo ni tampoco hubo un sacerdote presente como era antiguamente, cuando el sacerdote presenciaba o oficiaba, digamos, la ceremonia de la expiación que nos nombra acá la lección más adelante, o alguna fiesta de limpieza de pecados. La crucifixión fue una brutal y vergonzosa forma de ejecución romana, reservada para lo peor de la sociedad, para los traidores, para los ladrones, dice la lección. Pero desde un principio el significado de la muerte de Cristo en la cruz fue expresado y extendido por medio de una imagen sacrificales. ¿Ya? O sea, por lo que yo entendí acá, todo lo que se hacía antiguamente en un acto de simbolismo, ahora era perpetuado, pero un acto real. Jesús estaba muriendo realmente, no era un show, no era un juego, ¿ah? No, era Jesús mismo en su esencia que estaba muriendo por nosotros. Él estaba dando la vida por nosotros, hermano. Él estaba dando por la vida por los que estamos acá y por los que todavía han de nacer. Él estaba dando la vida por la humanidad. Muchos lo miraron como un show. Muchos lo miraron como si hubiese sido hoy día, habría sido transmitido, yo creo, por todos los canales de televisión y todo el mundo y muchos habrían celebrado. Porque recuerden que los mismos que le decían que era un santo, ¿cierto? Cuando entraba a la ciudad, los mismos después lo condenaban. Entonces, llevando este evento tremendo a la actualidad, habría sido un show mediático a nivel mundial, pero sin entender muchos la esencia propiamente tal de lo que se estaba cumpliendo. Dice, Hebreo es un ejemplo extendido de una interpretación tipológica en relación a la muerte de Cristo. Jesús en cuanto a la ley ceremonial de Israel. Allí encontramos a Jesús como sumo sacerdote, como sacrificio y como templo. O sea, en el fondo Jesús era todo, hermano, todo lo que podamos analizar de un pacto anterior en el sacrificio, en todo lo que, todo apuntaba a Cristo. Usted analiza el sacrificio anterior, analiza el santuario, analiza la ceremonia y todo apunta a un solo nombre, a Jesús. Entonces, en este nuevo pacto se está haciendo realidad todo lo que antiguamente se hacía ceremonial, se hace realidad. Dice, Pablo menciona que Jesús hizo propiciación por medio de su sangre. Eso sale en Romanos 3:15. Propiciación o sacrificio, que es como lo mismo, ¿no es cierto? Por, por el que Septuaginta, bueno, no entiendo ahí qué es lo que significa eso. Usó para traducir, bueno, la forma que se usó para traducir propiciatorio, donde se lleva a cabo la propiciación de las escrituras hebreas. Esta parte uno se complica un poco porque son muchas, es como más teología más profunda, ¿no es cierto? Entonces, pero aclara que la palabra propiciación en el fondo significa sacrificio. Jesús es nuestra expiación, dice. Él es nuestro propiciatorio, lo que hablábamos recién. Jesús es la realidad de lo que antes se veía en forma, digámoslo, virtual.
Mira lo que dice acá. Frecuentemente para expresar la relación entre el antiguo y el nuevo pacto. No quiere decir que el antiguo pacto sea malo, lo que hablábamos recién, ¿cierto? En ningún momento, por el título que lleva la elección, sea malo. Dice, sino que el nuevo es mejor, más grandioso. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Es Cristo en su esencia, es Cristo real. Esto no es una historia, esto no es un cuento, no es un libro, hermano. Esto es la realidad. Cristo es real y ahora se estaba concretando, digamos, con Jesús mismo. Todo lo que anteriormente fue simbólico, ahora es real. Dice, los límites de la ley son superados en Cristo, ¿cierto? Todos los sacerdotes mortales, perdón, e imperfectos son reemplazados por un sumo sacerdote perfecto y eterno. Lo que hablábamos anteriormente. Los sacerdotes antiguos, ¿cierto? De alguna forma eran imperfectos, ¿cierto? Y llevan adelante una ceremonia, pero hoy, no, pues ahora no, ahora Jesús. Entonces Jesús es perfecto. Jesús es sin mancha, po. Entonces no tiene comparación con los sacerdotes anteriores. ¿Me entiendes? El continuo sacrificio de animales es reemplazado con el sacrificio de una sola vez hecho por Jesús y un modelo de tabernáculo terrenal es cambiado a una realidad celestial. También nos habla de lo que decíamos anteriormente, todos esos corderitos, todos esos animalitos que eran sacrificados por su sangre para limpiar los pecados del pueblo, ahora no, ahora todo apunta a Jesús. Jesús es Jesús mismo, él que fue el que fue sacrificado, fue crucificado, ¿cierto? Y por su sangre, ¿cierto? Fuimos limpios. Ya no es un cordero, un símbolo, ahora es el mismo. Y lo mismo habla del tabernáculo terrenal. Ahora es cambiado por la realidad celestial, ya no es un tabernáculo terrenal, ahora es la realidad. Espiritualmente pasamos de lo material a lo espiritual. Dice, Jesús cumple la ley ceremonial debido a que Él es realidad a la cual está apuntáis. Él, representan- él representa una transformación real. ¿Ya? Esa palabra también es importante, hermano. Él representa una transformación real. No es algo que nosotros estemos inventando o que nos estemos imaginando. Y eso es que hay que considerarlo. Porque muchas veces nosotros al leer, oye, qué fácil leer esto como leer, no sé, un cuento, un libro, pero cuando uno lo vive, cuando uno se introduce un poco en la lectura, en la letra, y puede asimilar un poco en la realidad, uno empieza a asimilar cómo es espiritualmente el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Eso sale en Hebreos 7:12. Entonces, hermanos, nos muestra la diferencia que hay entre un sacerdote perfecto, que es Jesucristo, ¿cierto? Y nos muestra que es un sacerdote superior al sacrificio anterior. Nos muestra que es un mejor pacto, no diciendo que los pactos anteriores eran malos, no, pero un mejor pacto. Los pactos anteriores eran un pacto terrenal, este ya es un pacto celestial. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es el objetivo? La purificación del ser humano. Cuando nosotros caímos en pecado, nos separamos de nuestro Dios. Y en el plan de redención de nuestro Señor, y todos estos pactos que nos ha mostrado semanalmente, nos muestra que en Cristo logramos una purificación y logramos un acercamiento directo con nuestro Dios. Entendiendo eso, lo que yo pude analizar de la lección, digamos, en general, esa gran diferencia, hermanos, de que este pacto es un pacto real, un pacto que se vive en carne propia por nuestro Señor Jesucristo y es un pacto eterno, porque ya no vamos a necesitar nuevos sacerdotes, nuevos sacrificios. Jesús es el sacrificio, Jesús es el sacerdote y Jesús es nuestro Salvador. No sé si alguien quiere hacer un comentario o si no pasamos al
las consultas, las preguntas que hay ahí. Pregunta número uno dice, ¿qué papel tuvo la ley ceremonial bajo el antiguo pacto? ¿Cómo es que los apóstoles ven a Jesús en relación al cumplimiento de este papel? Por ejemplo, dice 1 Pedro 1:19 con Éxodo 12:15. ¿Alguien me puede ayudar con la respuesta de esta primera pregunta? ¿Qué papel tuvo la ley ceremonial bajo el antiguo pacto? ¿Cómo es que los apóstoles ven a Jesús en relación al cumplimiento de este papel? Vengo recién llegando un poco atrasado, pero estoy conectando ahí con la pregunta. Yo por lo menos le puse aquí, cierto, que el pacto, el antiguo pacto, nos muestra, es un símbolo que nos muestra a Cristo, que nos muestra a Cristo, digamos, a través de la simbología. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Todo lo que era simbología, el cordero, todos esos sacrificios que se hacían, ¿cierto? Nos mostraban a Cristo. A ellos les mostraba a Cristo, digamos, como en el futuro, porque Cristo todavía no venía. Pero a nosotros nos cambia la perspectiva porque ya lo vemos como que él vino y ya él cumplió la simbología. Así lo contesté, por lo menos. Gracias, hermano Jaime. Pregunta número dos. ¿Con cuáles sacrificios específicos del antiguo pacto es asociado Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es el significado de ellos para el nuevo pacto? ¿Algún otro comentario? Porque más o menos es como que lo que nos dijo el hermano Jaime como que responde las dos preguntas, ¿no? Porque es asociado, digamos, claro, al cordero, al sacerdocio, al mismo, digamos, tabernáculo, como decíamos anteriormente, todo lo que usted miraba dentro del tabernáculo reflejaba o representaba a Cristo. Y en este nuevo pacto, ahí está, po. Se hizo realidad, digamos, efectivamente, todas esas representaciones, ahora es Cristo mismo el que está ahí, ¿cierto? En él, en persona. Pregunta número 3. ¿De qué manera es comparado Jesús con el día de la expiación? Hebreos 9. ¿Cómo es que su propiciación por nuestros pecados tiene relación con esto? Bueno, esa pregunta yo creo que es súper fácil, ¿o no? Súper fácil de responder. ¿De qué manera es comparado Jesús con el día de la expiación? Porque ustedes saben qué es lo que se celebraba el día de la expiación. ¿Cuál era la finalidad de esta fiesta, digamos, o de esta ceremonia? Limpiar los pecados del pueblo, ¿no es verdad? Y insisto, todo iba apuntado a una sola imagen que era Cristo, porque Él es el único que limpia nuestros pecados. Y acá, al cumplirse la muerte de Jesús, o sea, Jesús al morir, digamos, se cumple todas estas ceremonias en Él, desde el mismo velo que es rasgado, ya no existen más sacrificios, ya no existen más corderos, ahora es Jesús. Ya no existen más sacerdotes que mueren, mueren por vejez, mueren por enfermedad o mueren porque no estaban en condiciones. Ahora es Jesús. Ya no necesitamos otro sacerdote. Jesús murió, resucitó y por la eternidad. Pregunta número 4. ¿Con qué otras cosas se compara a Jesús en Hebreos 7:10 y se considera mejor? ¿Cómo se cambia la ley ceremonial en él? Bueno, yo encuentro que las cuatro preguntas están todas relacionadas, casi con lo mismo. Pero, por ejemplo, ahí entre la 3 y la 4 nos muestra algo mejor todavía porque resulta que la lección explica ya los tipos de ritos que habían no solamente estos ritos del santuario, sino que también están las leyes judiciales, que también era bien importante para mantener un orden. ¿Ya? Pero acá en la pregunta 3 y 4 yo encuentro que el rito principal que lo habla la lección
era el rito anual, porque había un rito que era diario, que era en la mañana y la tarde, todos los días. Pero había un rito anual que tú mismo dijiste que era el rito donde el pueblo, ¿cierto?, era limpiado. Entonces a nosotros nos dice ahí la escritura de que Cristo entró por una sola vez al santuario y expió los pecados de todos. No es que Cristo todos los días, o cada minuto que pecamos, va a entrar al santuario a Claro, expiar nuestros pecados, sino que Él entró cuando fue crucificado, murió en la cruz una vez y para siempre, por toda la humanidad, por toda la humanidad. Y ahí está la persona que lo acepta, entonces es mucho mejor. Por decir una palabra que no es la palabra correcta, pero podríamos decir que ¿cómo se llama? Es la forma más cómoda para nosotros, porque Cristo murió una vez y siempre, y ya tenemos la salvación asegurada si es que lo aceptamos a Él, si aceptamos su intercesión. Y lo otro que también que dice que Él es nuestro propiciatorio. Él propicia, Él intercede por nosotros, a eso se refiere, ¿cierto? Entonces, el propiciatorio ¿cómo se llama? La cajita donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Dentro del templo, era una cajita de madera de acacia forrada en oro, y el propiciatorio propiamente tal era la tapa de esa caja, que era de oro puro, y habían dos ángeles o querubines que se tapaban el rostro, hacían una forma ahí, y entre medio de esos dos ángeles se manifestaba Dios para contestarle al sacerdote por las oraciones del pueblo, de todo el pueblo. Entonces dice la lección que ese propiciatorio es Cristo, ¿ya? Para nosotros. Entonces, a veces nosotros decimos, el mismo Señor Jesús dijo que una vez un publicano, un simple publicano, decía en la oración: Señor, sea propicio a mi pecador. ¿Ah? O sea, Señor, intercede por mí, por favor. ¿Ah? Es bonita esa oración, en otra oportunidad la vamos a ver. Entonces nosotros también somos propicios, porque vamos al propiciatorio donde Cristo está intercediendo. Y ahí se manifiesta Dios en favor nuestro. Entonces, claro, es mucho mejor este ritual, porque abarcaba más, es más completo y abarca para toda la humanidad. ¿Ya? Y se hizo ya en una ocasión, cuando Cristo murió en la cruz, su sangre bendita fue por nosotros, por toda la humanidad. Y está en nosotros aceptar y seguirle a Él como nuestro propiciatorio, como en propiciación por nuestros pecados. Y ahí se responde la 3 y la 4, que es bien importante conocerlo, porque hay denominaciones que, por ejemplo, hoy día oran por un determinado pecado y mañana oran por el mismo pecado y piensan que Cristo vuelve mañana a entrar a interceder por ellos. No, es una vez y para siempre. ¿Ah? Pero está en nosotros aceptar esa propiciación o no. Eso, hermano Marco, gracias. Gracias, hermano Jaime. Claro, esa es la importancia de este nuevo pacto. Como decíamos, el título de la lección es un mejor pacto. No significa que los otros pactos sean malos. ¿No? Significa que este pacto se hizo realidad en Jesús mismo. Todo lo que era simbólico antes, todo lo que el hermano Jaime nombraba, el mismo santuario, cada ceremonia era en dirección o apuntaba al objetivo que es Jesús. Y acá se hizo realidad, porque con la muerte de Jesús ya quedó, digamos, toda esa representación quedó en Jesús, y con la muerte de Jesús, digamos, ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos más el velo donde se espiaba la sangre, ya no necesitamos, todo está reflejado en Cristo. Por eso que es tan importante este acontecimiento, ¿cierto? Este acontecimiento de la muerte de Jesús. Porque si uno empieza a analizar, yo creo que tendríamos horas y horas, y los más entendidos podrían ahí alargarse mucho más, analizando cada situación, que todo, 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 hasta lo más mínimo, tiene un nombre que se llama Jesús. Entonces, es es súper importante que podamos reconocer, hermanos, reconocer esa ceremonia que se hacía diaria, esa ceremonia que se hacía una vez al año, todo eso quedó reducido en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y así poder lograr, digamos, como decíamos anteriormente, el nivel de purificación que necesitamos, porque nosotros no podemos. Pero en Cristo, en ese sacrificio, nosotros podemos tener más purificación y acercamiento directo a nuestro Dios.
Ahora, si me permite una cosa cortita, para no alargarme tanto, eh, si nos fijamos nosotros en la simbología de los dos ángeles, los dos querubines que están en el propiciatorio, ellos tenían dos alas tapándose el rostro en reverencia, porque ahí es donde se manifestaba Dios de forma directa con el sacerdote. Ahí el Señor salía una luz especial, hablaba con el sacerdote, Dios se manifestaba ahí. Y había una actitud de reverencia muy grande de los ángeles o de los seres del universo. Entonces, a mí también me deja una enseñanza personal de que cuando Cristo murió por nosotros, ese acto, en ese momento, cuando ocurrió eso, en ese instante, hubo una reverencia, un silencio en el cielo porque Cristo estaba muriendo por mí y por ti y por cada uno de nosotros. Un silencio, una reverencia completa a ese acto principal donde Cristo pagaba el precio de nuestros pecados. Y yo cuando estudiaba la lección, decía para mí nosotros que somos un poco ingratos, porque Cristo murió por nosotros y ya murió por nosotros y punto, y nos quedamos en eso. Pero no lo vemos con la reverencia que lo vio el cielo, que lo vieron los ángeles. Ellos se tapaban el rostro ante ese acto, que era un acto sublime. Era un acto de amor contraproducente un poco, porque era un acto de amor horroroso, horroroso para el universo, donde Cristo estaba muriendo abofeteado, escupido, ¿cierto? Crucificado ante todo el universo por amor, algo horroroso por amor. Imagínense la contradicción. Entonces fue un acto muy solemne ese acto de que Cristo expirara por nosotros. Y nosotros lo vemos como algo tan liviano, como algo que ya pasó, pasó, pero si nos fijamos en esa importancia, ¿cuánto deberíamos estar agradecidos al Señor nosotros? Eso no da más, no más que gracias. Claro, como decía nuestro hermano Jaime, y nosotros lo decíamos anteriormente, ¿no? Para nosotros no es fácil leer esto. Leemos esto y hablamos del sacrificio, que Cristo murió y lo leemos, ¿no? Pues ya. Después terminamos de leerlo y, oh, Cristo murió por nosotros. Punto. Pero, ¿cuánto vivimos o nos ponemos en la situación del real hecho que ocurrió con la muerte de Cristo? Con el cumplimiento de este pacto en Jesús. ¿Cuánto realmente lo sentimos en la esencia, en lo más profundo de nuestro ser? Porque leer una hoja o leer un libro o leer la misma Biblia, ¿cierto? Claro, es fácil leerlo, pero tomarle el peso, la importancia de la realidad es otra cosa. Entonces yo creo que eso sería como un llamado, ¿no? Un llamado a cada uno de nosotros que podamos entender, podamos compenetrar en realidad el tremendo, pero tremendo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros y la trascendencia que tiene esto, porque esto no es, Cristo murió y murió, ¿no? Es una trascendencia a nivel, digamos, universal, porque esto va a ser algo que se va, digamos, a estudiar, se va a leer y se va a reconocer por la eternidad, el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. ¿Sí? No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, hermano Marco, me gustaría, ya que tenemos algunos minutos, gracias a Dios, simplemente agregar a lo dicho, más que nada, eh, más que nada confirmarlo, porque no hay nada que objetar, pero llevarles a un punto, a lo mejor, a una mirada diferente. Fíjense ustedes que en Primera de Crónicas, capítulo 21 versículo 26, que les invito a buscar en sus Biblias, no está en el folleto, es una reflexión personal respecto del título. En Primera de Crónicas 21-26 aparece Primera de Crónicas 21-25-26, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. No nos interesa por hoy día la historia, nos interesa lo que sigue. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto.
O sea, hubo un tiempo, y hay otros ejemplos, pero solamente estoy viendo este, en que habían dos lugares donde sufrían sacrificios. Y en este tiempo era precisamente, estaba el tabernáculo, el santuario, y estaba este otro lugar donde David ofreció sacrificios. Y Dios le respondió y le confirmó, ¿cierto? Estos sacrificios que él estaba haciendo. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la adicción? Bueno, tiene la relación de que efectivamente los sacrificios antiguos no eran nada más y nada menos, como lo dice la misma lección, que, está la palabra acá para no confundirnos, tipología. Solo eran tipos, nada más que tipos de el sacrificio de Cristo, lo que ya se ha dicho, solamente reitero, estoy enfatizando esto. Dice, Hebreos es un ejemplo extendido de una interpretación tipológica. Todo lo que se hacía tanto en el Antiguo Testamento, tanto acá en este lugar de culto que Dios bendijo a David, como en el santuario, no era más que una tipología. Y como tipología no era perfecta, tenía sus falencias, por eso que todo representaba a Cristo. Porque si tomamos como ejemplo solamente uno de los elementos, siempre queda corto. Tenemos que mirar lo completo para poder entender entonces esto. Entonces, hermanos, el mejor pacto, y ahora voy al título y a la asociación, este mejor pacto sí que es perfecto. Este mejor pacto sí que es perfecto. No hay otro que pueda morir como Cristo murió. No hay otro que pueda ofrecer su vida como Cristo lo ofreció. Reitero, sí, habían otros lugares donde se podían hacer sacrificios a Dios, donde se podían hacer holocaustos a Dios, y con eso el Señor nos estaba diciendo, oye, esto no es perfecto, esto es solamente un tipo, esto es solamente una lente para que ustedes miren lo grande que viene. Y como bien dijiste, hermano, al comienzo, efectivamente lo grande ya vino, es Cristo que murió en la cruz por nosotros, y eso es lo importante. Y ese es el mejor pacto, porque es perfecto, porque es único y porque es un pacto para siempre. Entonces, Dios permita que durante este trimestre podamos focalizar nuestra mente en ese nuevo pacto, que es Cristo mismo, ¿ya? Hecho sacrificio, hecho cordero, perdón, por cada uno de nosotros, hermano. Eso quería comentar, hermano Marco, y espero que sirva como para consolidar lo que estamos diciendo, paz. Gracias, pastor. Bien, para terminar, quiero leer la lección sale un párrafo ahí en un recuadro. Dice, el Evangelio de Juan relaciona el significado de la divinidad de Jesús con la esperanza profética de un templo, renovado al definir el templo como el cuerpo mismo de Jesús. Así como el tabernáculo en el tiempo de Moisés estaba lleno de gloria, de la presencia de Dios, así Jesús habitó entre nosotros en gloria. Y vamos a leer entonces, para ir terminando, vamos a leer la reflexión. No sé si la tiene ahí, hermano Jaime, la reflexión, a ver si los pudiera leer. Ya, dice Que acá, acá. acá en mi copia me salió cortada. Dice, de la misma manera que Dios comenzó su pacto con Abraham, pasando solo a través de los animales partidos por la mitad, Jesús hizo el sacrificio de una vez por todas solo en la cruz. Génesis 15, versículo 9 al 21, Hebreos 10, versículo 8 al 10. Jesús asumió la responsabilidad de todo el pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Lucas 22, 20. No dejando ninguna duda para la iglesia primitiva de que él era su cordero pascual. ¿Cierto? Está en primera de Corintios 5, 7 y primera de Corintios 11, 25. Amén. Entonces, que el Señor nos acompañe, nos ayude y nos ilumine para poder entender, como bien dijo nuestro pastor, que Jesús es el único, ya no hay otro pacto, ya no hay otro sacerdote. Él es el único que puede llevar a cabo esta labor. Él es el único perfecto. Él
es el único en el cual se cumplen todos los demás pactos, se cumplen en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, paz de Dios, mis hermanos. Amén. Cuando más bueno, No sé si soy yo, hermanita, pero se le escuchó muy cortado, ¿no? Yo por lo menos no le entendí nada. Yo igual, no escuché, hermanita Ivonne, disculpe, no escuché nada. No entendí nada. entonces, se muera, y el hermano ven que de oración y bendición. ¿Me escucharon? Lo único que alcancé a escuchar es que yo haga la oración final. Y que y mi hermanito con un testimonio. Ah, ya, ya. Ya parece que Nicole también está con problemas. Hermanito Rubén, no dije en oración nomás. Ah, no, Ahí viene el himno, parece. Ya, ahí viene. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios y óigalo al averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia.
somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, oremos, hermano.